Hola, soy Gaby Morán, soy de El Salvador y soy ilustradora. Y pues la verdad estoy bastante emocionada de estar el día de hoy aquí. Espero que de verdad les guste lo que les voy a compartir. Y pues más que todo es como pues cómo he transformado yo la ilustración hasta el punto de hacerlo como un concepto, una estrategia que me ha ayudado también a crear diferentes piezas que no solo va de cuestiones personales, sino que a diferentes marcas, tanto nacionales como internacionales. Y pues el tema que les quiero presentar el día de hoy es ilustrando un país. La ilustración como herramienta de branding. Yo creo que algo muy importante de destacar en todo esto es que como, digamos, la parte de todo el conocimiento que uno tiene en las situaciones de historia, cultura, tradiciones, se pueden transformar también para que otras personas que no tienen mucho conocimiento, pero que quieren saber más o quieren ser parte, pues a veces con este tipo de herramientas como la ilustración pueden ser ya un poco más de conocedores o pues poder nosotros transmitir diferentes como elementos o historia también para aquellas generaciones que también no conocen o para otras personas, por ejemplo, pues ahorita mismo mi país se está tratando de posicionar desde un punto de vista más turístico y pues una de las cosas claves que estoy yo trabajando actualmente es eso, poder transmitir a través de mis ilustraciones diferentes ideas y que las personas no solo les guste, sino que también se sientan pues cómodas, ya sea vistiendo o utilizando mis ilustraciones. Pues para dar un poquito también como de preámbulo a todo, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Cultura de mi país y yo creo que algo que me ayudó mucho fue poder empezar desde un área que se llamaba investigaciones y dentro de esa área yo pude conocer muchos temas, no solo la parte literaria, que también fue muy importante, sino que también otros tipos de temas más allegados a la parte cultural. Uno de ellos fue, por ejemplo, el libro Religiosidad Popular, el cual me inspiró a poder investigar todavía más de ciertas, por ejemplo, diferentes tradiciones que se hacían más que todo, pues, en ciertas zonas de mi país, no necesariamente, pues, en el área urbana en la que yo, pues, he crecido, sino que también otro tipo de lugares, como, por ejemplo, otros pueblos, como los que están aquí representados. Dentro de El Salvador estamos distribuidos en 14 departamentos. Y pues una de las primeras oportunidades que tuve al momento de ilustrar fueron para unos festivales que se iban a realizar a nivel de casas de cultura en las cabeceras departamentales de mi país. Así como en México hay distritos, pues en El Salvador son 14 departamentos. No crean que son muy grandes, son muy pequeñitos, pero a pesar del tamaño de ellos, cada uno de los departamentos tienen diferentes pues elementos que no, puede ser que algunos se repitan, pero cada uno siempre tiene diferentes preparaciones de comida, bailes, danzas, localidades, etcétera. Entonces, yo hice 14 ilustraciones, esas fueron como las que más me gustaron trabajar y estaban enfocados también en no solo la parte de la danza, sino que también la arquitectura, por ejemplo, las iglesias, las plazas, etcétera. Todas las ilustraciones igual yo las tengo completas y al final terminó siendo un calendario. Entonces es bastante interesante cómo las personas se sintieron pues atraídas a estos eventos y mucho, pues sí, les gustó mucho la parte de la ilustración que también fue utilizada para otros eventos. Entonces, parte de estas piezas que yo empecé como a crear dentro del ministerio, una de las más destacadas fue esta, que es del 3 de mayo, la tradición pues muy conocida de las frutas, la cruz, el Día de la Cruz, pues más que todo ya más la parte latina. Y yo creo que dentro de mi país hay un pueblo que se llama justamente Santiago Nonualco, en donde ellos tienen una tradición un poco distinta al momento de de celebrar el Día de la Cruz. El Día de la Cruz para ellos, pues obviamente sí tiene el mismo significado que obviamente el que todos conocemos, pero ellos tienen una tradición muy interesante, que ellos crean unas palancas con vigas de bambú, las cuales ahí cuelgan las frutas. Entonces, esta pieza no está completa, era parte de una infografía y algo que yo quería también transmitir dentro de esa pieza
era la danza muy representativa que tienen en ese pueblo, que es el tigre y el venado. Entonces, ¿cómo incluir todas las frutas, la tradición, la danza en una sola pieza? Y esta infografía también cuando está completa, se ven las diferentes como nombres en náhuatl o en lenca de las diferentes frutas que podemos ver dentro de la ilustración. Entonces, ahí es donde yo comencé como pues a notar que la verdad, por medio de la ilustración podíamos generar diferentes temas y no centrarnos siempre como en el recurso de la fotografía o buscar, digamos, otro tipo de recursos gráficos que, pues, obviamente son muy importantes, pero con la ilustración yo sentía de que las personas estaban como, pues, sentían como esa conexión, y más aquellos que son parte de esas tradiciones. Y otra de las oportunidades que también se me dio, fue poder trabajar, la parte editorial de 2 de bueno, aquí tenemos un concurso que se llama Juegos Florales, que es una antología de poesía y narrativa, en donde muchas personas, escritores, algunos que pues obviamente tienen ya récord, u otras personas que están iniciando en la parte literaria, mandan sus piezas, perdón, sus piezas, sus textos y son analizados y pues en un concurso y el resultado es 2 publicaciones, que es solo poesía y el otro narrativa. Entonces, algo que me gustó, cuando se me dio la tarea de crear las portadas, fue como cómo transmitir todo lo que había leído, porque algo que me gustaba bastante, cuando yo trabajaba la parte editorial era poder leer, poder, empaparme de todo, pues, todo ese conocimiento. Y yo creo que es algo muy importante, porque a veces como diseñadores ya queremos empezar a trabajar, queremos solamente empezar a crear cosas maravillosas, pero olvidamos a veces la parte de investigación. Entonces, para crear estas 2 piezas, yo con el conocimiento que tenía en la parte, pues, literaria de aquellos que fueron seleccionados, noté que en la parte de poesía hablaba mucho también de la naturaleza y en la parte narrativa hablaba mucho sobre la fuerza de las mujeres. Entonces, quise hacer la división y poder también hacer la mezcla, pues, de la parte, pues, más importante que era como, cómo reflejar también el salvadoreñismo dentro de esas ilustraciones, de la naturaleza, la feminidad y pues también como ese sentido místico que algunos poemas tenían. Entonces, fueron estas 2 piezas y las cuales me siento bastante orgullosa de haberlas logrado y ahí es donde yo empezaba ya como a buscar el sentido de qué quería yo lograr también. Creo que algo importante, que me gustó bastante, fue como empezar a encontrar mis propios colores. Y yo creo que estas ya eran como las piezas que de verdad yo decía, ok, en esta paleta de color puedo yo empezar a transformar, pero ¿qué cosa yo quiero de verdad transformar? ¿O qué cosas quiero yo transmitir? Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de crear una colección, la colección Mi Tierra, la cual estaba pues enfocada en qué es ser salvadoreño, qué me hace ser o ser parte de El Salvador. Entonces, cada una de las camisas representan algo específico de El Salvador. Tenemos comidas, que creo que es de las más populares o la que más gente quería, porque pues obviamente las comidas es algo que nos tiene pues top a nivel latinoamericano también, no solo pues El Salvador, sino que todos los países de Latinoamérica. También el tema de pueblos, fiestas y había una específica que también hablaba del tigre, tigre y venado, perdón. Entonces, a mí algo que me gustó era poder representar cada elemento y poderlo transmitir. Por ejemplo, la de casitas, yo le digo casitas, eh, siempre como poder identificar, ¿vale? Como muchos los pueblos hispanos aquí en toda Latinoamérica, que en el centro de las plazas centrales está siempre la catedral, está ya sea una fuente, una plaza, un mercado, etcétera. Entonces, ¿cómo llenar de verdad y que las personas se sintieran bien y dijeran, ok, yo quiero vestir esto porque a mí me representa o es parte de mí? Entonces, cada una de las personas que de verdad compraban las camisas me mencionaban, ay, me gusta esta porque a mí me encanta ir a las ferias, a mí me encanta
esta danza. A mí me gusta ir a ver, digamos, a mi familia, a mi pueblo, etcétera. Entonces, algo que yo me quise enfocar en cada una de los diseños de estas camisas eran en la tradición, la nostalgia y la cultura. Y pues parte importante también era cómo desempeñar esos elementos y cómo adecuarlos correctamente a, por ejemplo, un fondo de color, la textura, la tela también. No era solo simplemente pues mandarla, digamos, a donde me estaban confeccionando las camisas, sino que también era estar yo pendiente de cómo iba a quedar la producción. Otra de las cosas que también me gustó poder incluir dentro de las camisas y parte también del concepto era que en la parte interna, en donde uno encuentra, digamos, la talla, poder poner el racional del concepto de esa camisa. O sea, para que las personas, uno, pues como salvadoreño lo identifica, lo entiende, pero otras personas que adquirieran la camisa, ya sea gente extranjera, varios me han comprado estas camisas o se han ido a diferentes partes del mundo. Entonces, cada pieza tenía su propio racional. Tenía ahí, o sea, tenía como el resumen o el significado de cada camisa. Y así pues las personas también conocían un poco más. O sea, no es solo el simple hecho de querer vender una pieza, sino que también tener el cuidado de poder crear una pieza única. Y yo creo que parte de todo el proceso que yo quise hacer dentro digamos, esta colección, era que las personas no solo conocieran, sino que también se sintieran parte de las tradiciones o la cultura o sintieran un poco de nostalgia de su país. Poco a poco, pues obviamente creo que fue algo muy bonito y a mí me gustó mucho. Es más, todavía la colección perdura. Muchas personas siempre están como pendientes, queremos nuevos diseños. Entonces, es algo muy interesante como algo tan simpático como puede ser una ilustración. Bueno, nosotros aquí tenemos un historiante, por ejemplo, ahorita en pantalla. Como algo tan que nosotros hemos visto desde niños se vuelve también parte de nosotros. Entonces yo creo que algo que puede transformar el diseño de la mano de la ilustración es crear eso, crear conexiones que nos ayudan más que todo a que las personas de verdad se sientan pues parte de todos los procesos que nosotros hacemos como ilustradores. Otra de las piezas que fueron como más destacadas el año pasado fueron los festivales de arte y diseño que se celebró en el centro de San Salvador. Algo que se me pidió era, queremos que se vea el centro, queremos que se vea la arquitectura, queremos ver gente, queremos ver música, y cada una de los key visuals que creé tenían un enfoque. Por ejemplo, la primera era como el general, el segundo estaba enfocado en artes, el siguiente en música, etcétera. Entonces, ¿cómo poder lograr que todos esos elementos de verdad se acoplaran? Fue todo un reto, la verdad, porque no siempre tenemos como la idea de cómo se va a visualizar, digamos, una pieza, sino que hay que ir pues transformando y acoplando diferentes como elementos. Por ejemplo, a mí sí se me solicitó que la parte de las fachadas de los edificios fueran muy, muy reconocibles, que no se faltaran ciertos detalles. Entonces, ¿cómo simplificar también la parte de todas las piezas para que se acoplaran a mi estilo? Entonces, yo creo que una de las herramientas que yo me gusta utilizar al momento de ilustrar es simplificar elementos. Pero si estamos hablando de arquitectura, pues obvio, ¿verdad? Tendríamos que ver la manera de cómo de verdad acoplar todas esas piezas sin necesidad de cargar tanto la parte visual. Entonces, al final este fue el resultado y yo me siento bastante satisfecha de poder compartir este tipo de piezas que la verdad las personas sí se sintieron muy identificadas al momento de poderlas ver, digamos, en grande. Muchos elementos se utilizaron para otros, digamos, folletos, libretas. Se dieron como paquetes muy bonitos en donde las personas que eran participantes de las charlas y las conferencias se llevaban también un recuerdo y pues las ilustraciones eran parte también de cómo solventar todos esos elementos gráficos que las personas, pues, cuando uno hace, digamos, un proyecto de estrategia o que quiere hacer un festival, pues la ilustración sirve para poder rellenar todos esos huecos a veces que uno dice, pues no sé cómo voy a solventar esta parte. Entonces, estas piezas nos ayudaron mucho a que
todo tuviera como coherencia al mismo tiempo, pero que también pues tuvieran como un recuerdo al final. Otra de las cosas que también pues se me ha dado la tarea es, por ejemplo, en ciertos eventos un poco más serios o como con temas un poco más específicos, como fue esta ilustración, que querían enfocar en la parte de la mujer emprendedora. Entonces, cómo de verdad transformar todos esos elementos. Y ellos, una de las cosas que me pidieron es que queremos ver las playas, queremos ver los volcanes, queremos ver los pueblos, queremos ver a las mujeres trabajando. Entonces, toda ese acumulación de elementos sí es bien interesante cuando solo necesitamos una sola pieza. Entonces, ¿cómo transformar, digamos, digamos, una idea tan compleja a un resultado como este? Entonces, algo que me gusta mucho hacer, la parte de ilustración, es hacer varios bocetos. Bocetos, desde cómo es la perspectiva que quiere el cliente, pero también cómo se va a acoplar mi estilo y poder lograr diferentes piezas que pues funcionen y que se acoplen también a muchas cosas. Otra también, pues como reto que se me dio el año pasado era para una marca de quesos muy popular aquí en mi país y pues también pedían eso. Queremos ver la representatividad del Salvador en una pieza, pero que obviamente pues realce nuestra marca. Entonces, son muchos elementos, uno dirá, y pues cómo de verdad que funcionen y todo, sino que también yo creo que es la parte de conocer también el producto y conocernos como personas. Y yo como ilustradora, que pues he crecido y he sido parte pues pues he crecido con esta marca, creo que he estado en todos los almuerzos, desayunos desde que estaba chiquita. Entonces, cómo transformar también un poco de esa experiencia que nosotros tenemos como pues creadores a poderlas transformar y crear piezas que de verdad funcionen y que de verdad representen lo que pues el cliente desea. Y pues ya como para ir cerrando un poquito, yo actualmente estoy trabajando en diferentes pues artes que representen ya sea pueblos, ciudades, eventos, festivales de mi país. Algo que me gusta mucho hacer es pues no buscar lo cotidiano, sino que buscar como elementos que pueden ser como, no todas las personas lo observan, pero es parte de nosotros. Por ejemplo, bueno, nosotros decimos aquí, bueno, en otros países les dicen los tuk-tuk, nosotros le decimos aquí mototaxis, hay tuxtepec que significa armadillo. Entonces, son diferentes como elementos y que de verdad transmitan qué es ser salvadoreño o qué es ser parte de El Salvador. Y pues creo que una de las piezas más emblemáticas que he tenido ahorita actualmente es poder crear un mapa que de verdad transmita y narre toda la parte pues de ilustración, también la parte de que podemos encontrar en diferentes lugares de mi país, desde las montañas hasta las playas, desde el calor de Occidente hasta los volcanes en Oriente. Entonces, todos esos elementos a mí me encantan y parte importante para mí como salvadoreña es poder de verdad destacar no solo las situaciones, digamos, pues como Latinoamérica, que hemos pasado muchas situaciones políticas, etcétera, sino que también cómo el salvadoreño de verdad se representa y cómo se comunica a través de, digamos, diferentes pues tradiciones, culturas. Entonces, todas esas herramientas a mí me gustan pues transformarlas y unirlas a este tipo de piezas. Actualmente es igual, sigo trabajando con otras piezas, otros mapas, otros productos. Lastimosamente, pues por cuestiones de derechos, sí no las puedo compartir, pero pues la verdad estoy muy agradecida por todo este espacio y pues invitarlos también que sigan viendo todos esos grandiosos charlas, exposiciones de muchos pues profesionales a nivel latinoamericano y también agradecer al Brand Day por pues darme esta oportunidad y la verdad es que estoy bastante pues agradecida y pues esta soy yo, Gaby Morán, mucho gusto.